Y vamos a hablar un poquito de las memorias que tenemos con mamá o cómo esto nos afecta, ¿no? Cómo esto nos impacta en nuestra vida. Y es algo bien interesante, que yo el otro día les hablaba de las memorias, de cómo se activa la memoria celular que tenemos, ¿no? Todas nuestras células tienen información y se van activando, pero específicamente vamos a hablar acerca de cómo es que estas memorias que heredamos, porque las heredamos de mamá, si hay algo que tienes que tener en cuenta, que es importante que lo sepas, es que cuando nosotros hemos estado en el vientre de mamá por 9 meses, entonces indudablemente estamos 100% conectados con mamá. O sea, no solamente el hecho de que nos dio la vida o que nos permitió llegar a este plano o a este mundo físico, sino que además nos alojó 9 meses o 7, 8, dependiendo del caso, 9 meses en su vientre, porque nosotros elegimos a esta mamá que tenemos, ¿sí? Y dentro de este vientre de mamá compartimos con mamá. No solamente fue un espacio que nos dio, sino compartimos absolutamente todo. Estábamos conectados físicamente, emocionalmente. Todo lo que mamá sentía, lo sentíamos nosotros. Entonces, todas las memorias con las que vivimos el día de hoy fueron inicialmente activadas por la primera relación con mamá. Entonces, esta relación que tenemos con mamá, no hablo de la relación que se formó a partir de que naciste, sino desde antes, sino esa relación y esas memorias que tenemos desde antes que nacieras, ¿sí? Entonces, a veces no le tomamos importancia a esta madre que nos dio nuestra vida, pero a la vez que nos nutre. Mira, ahorita quiero que prestes atención a lo que te voy a decir, porque mucho de lo que puedes estar manifestando hoy en tu vida puede estar relacionado con alguna relación o alguna situación que no has sanado con mamá o que no hemos sanado con mamá. Como por ejemplo, ¿quién nos nutre cuando estamos en el vientre de la madre? ¿Cómo nos alimentamos? Dime. O sea, no hay alguna forma en la que tú puedas pues comer solito cuando estés en el vientre de la madre, ¿verdad? ¿Quién nos alimenta y quién nos da la vida? O sea, quien permite que estemos viviendo dentro del vientre es mamá. Entonces, cada vez que yo asocio la nutrición o cómo me alimento o cómo me nutro, estoy hablando de una relación con mi mamá. Por ejemplo, para todas las personas que tienen algún reto de que no pueden subir de peso o que no se nutren adecuadamente, es porque puede haber un tema ahí no solucionado con mamá. Es decir, me faltó que mamá me diera amor. O sea, yo sentí de niño de que me faltó tiempo, me faltó espacio, sentí que me faltó más mi mamá, o sea, sentí una mamá ausente. Entonces, ahora, hay que entender, la primera cosa que hay que entender de todo eso es que probablemente tenemos un niño que está herido adentro, ¿no? Cuando estamos manifestando alguna situación en nuestra vida, como por ejemplo, pues no sé, pues mis parejas me abandonan, o me siento rechazado todo el tiempo, o siento que estoy queriendo siempre que me den amor, que siempre estoy haciendo cosas nada más para que me den amor, nada más para no sentirme rechazado, ¿sí? A veces, todas esas conductas que tenemos, ¿sí? De hecho, la mayoría de veces están guiadas, ¿sí? Están influenciadas por esta primera relación que tuvimos con mamá, ¿verdad? Porque acuérdense, hola Jenny Bella, hola, ¿cómo estás, Roxana? Acuérdate que cuando tú viniste al mundo, o sea, cuando a ti en el momento de la concepción, ¿sí? En el momento, más que en el momento de la concepción, en el momento en el que tu mamá se dio cuenta de que estabas viniendo al mundo, en el momento en el que tu mamá dijo, ¡ah, estoy embarazada! Pues si nos remontamos a esos tiempos, nuestra sociedad era una sociedad diferente, ¿no? En la cual de repente era muy criticado que salieran embarazados de repente antes del matrimonio, o que pues no era pues creo que el otro día Natalie estaba hablando acerca de que no era un embarazo deseado o planificado, más que deseado, planificado. O sea, no era algo que dices, sí, yo quería tener un bebé, no. Pero en ese primer contacto, cuando la madre se da cuenta de que está embarazada, en la mayoría de veces hay un rechazo inicial, ¿no? Pero no es un rechazo inconsciente, porque es un rechazo que dices, ¡ah, estoy embarazada!, ¿no? Entonces es como la madre comienza a pensar todo lo que viene después. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo le va a decir a sus padres? ¿O cómo le va a decir al esposo que va a tener otro hijo? O sea, en verdad pueden ser muchas, o ya está pensando en que si va a alcanzar el dinero. Mira esto. O sea, si en el momento en el que se dio cuenta de que iba a salir embarazada, o ya estaba embarazada, lo primero que pensó, no tengo dinero para mantener a otro hijo, o no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer con el dinero? Hay una emoción
emoción que nuestra madre nos transmitió de repente, obviamente inconscientemente, y esto no nos enseñaban en ningún lado, ¿verdad? Inconscientemente hay una ahí emoción que está conectada con la escasez, de no voy a tener, de no me va a alcanzar el dinero. Y entonces, a nivel arquetipo, a nivel, digamos, a nivel simbología, ¿sí? Nosotros nos quedamos con esa conciencia instaurada, con esa emoción que nuestra madre nos transmite, obviamente de manera inconsciente. Por eso es súper importante que en este momento tú veas las situaciones en tu vida, veas todo lo que estás atravesando a nivel de emociones, a nivel de relaciones, a nivel de salud, porque la salud también está muy relacionada. Acuérdate que el cuerpo habla, y entonces el cuerpo habla algo que no estamos pudiendo ver, no estamos pudiendo observar, y entonces al cuerpo o a nuestra conciencia no le queda otra manera que expresarlo a través de una enfermedad, a través de una situación. Sí, hace un tiempo hice un live que decía cuando la vida me pide evolucionar, y justamente ahorita es sumamente importante que te des cuenta esa relación que tienes con tu mamá. Yo les voy a contar un poquito de cómo cambió muchísimo mi vida cuando yo mejoré la relación con mi mamá. La verdad es que yo nunca le tomaba importancia, o sea, pues ¿cuántos de ustedes están viviendo su vida y dicen, ¿qué voy a tener? O sea, todos tienen problemas con su mamá, o todos han tenido por ahí un roce, o pues todos, o sea, ¿quién tiene como la super confianza con su mamá? O sea, sí, bueno, algunos sí, otros no. O sea, es como, no le prestamos atención. Y yo era así. Yo no le prestaba atención a esa relación que yo tenía con mi mamá. Entonces yo tenía mucho rechazo cuando mi mamá venía y quería saber de mi vida. Y esto te estoy hablando, yo ya tenía 20 y tantos años y ya estaba, pues ya estaba por terminar la universidad incluso, ya estaba empezando a trabajar y para mí era como, o sea, es algo normal, ¿no? Yo decía, bueno, qué bonito que te lleves bien con tu mamá, yo no. O sea, para mí, claro, escúchame bien, eso no implica que yo no la respetara, eso no implicaba que yo no la amara, eso no implicaba que yo no la honrara, pero había este tema de conexión que yo no sentía confianza con mi mamá, no tenía. ¿Y por qué no sentía confianza con mi mamá? Porque obviamente tenía unas heridas, ¿sí? Que ni siquiera les había prestado atención, y por esas heridas también, por cómo yo reaccionaba con mi mamá, ¿sí? Muchas de mis relaciones, no solo en pareja o con amigos o con personas, eran conflictivas. Porque entonces yo todo el tiempo estaba reviviendo esas heridas con mi mamá, ¿no? Esas heridas que de repente yo en algún momento de niña sentí, y pues que después, o sea, pasó cualquier cosa y para mí no eran importantes. ¿Cuándo le empiezo a prestar atención? Cuando yo les contaba que yo quería empezar a mejorar mi vida financiera, o sea, dije, bueno, quiero poner una empresa, quiero hacer un negocio y voy a empezar en este mundo del emprendimiento. ¿Y qué hago para cambiar toda esta programación que yo tengo, pues de tener un ingreso fijo y de todo esto? Y entonces empiezo a ver otro mundo, y en ese otro mundo del emprendimiento me encuentro con este mundo de la conciencia, con este mundo de, bueno, si quieres hacer algo, ¿por qué tienes miedo de hacerlo? ¿O por qué no lo puedes hacer en grande? ¿O por qué no lo puedes hacer en abundancia? Y entonces allí es donde me invitan porque obviamente salió a nivel emocional que lo que había era una conexión, sí, que estaba dañada tanto con mamá y con papá. Una de las primeras cosas que yo pude sanar es esa relación con mi mamá cuando yo era niña, y tal vez a algunos les ha pasado, y te cuento mi caso por si te identificas. Cuando yo era niña y yo le pido a mi mamá, quiero un hermanito, y entonces mi hermano nace. Entonces yo tenía unos 9 años más o menos, pero yo era la única, o sea, yo era hija única, pues era la única no solamente en mi casa, sino también dentro de mi familia. Era como que una de las pocas sobrinos, porque recién habían, o sea, nadie tenía todavía muchos hijos, ¿no? Entonces para mí era como que yo era mucho el centro de atención, y entonces cuando mi hermano nace, empiezan a ser muchos primos, y entonces sí, yo siento, mira, escúchame, como niña, yo siento que mi mamá se olvida de mí. Es más, ella me comienza a tratar diferente, y yo muy claramente me acuerdo, esto te lo cuento porque yo hice una introspección de cuándo fue el momento en el que yo me sentí abandonada, excluida, que me sentí rechazada por mi mamá. Ojo, no estoy diciendo que mi mamá me rechazó, estoy diciendo que me sentí rechazada. Y entonces muchas veces en nuestra experiencia tenemos eso, y no necesariamente es lo que nos dio mamá o lo que nos quiso expresar. Es más, lo que te dio mamá fue la vida, y eso es suficiente. Y no solamente la vida, o sea, que tuvo 9 meses en el vientre. O sea, ya eso es extraordinario. O sea, y después de eso, obviamente, pues mamá tenía un nivel de conciencia, nosotros con ese nivel de conciencia haríamos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo.
Y no es para juzgarla, no es para decirle, tú fuiste mala madre, tú no me diste atención, tú... No, no es para eso. Más bien es para poder sanar lo que yo como hijo, como niño sentí. Lo que yo como... Porque al final, no, nuestra realidad o lo que sentimos no es lo que nos hicieron. Es lo que nosotros experimentamos, ¿sí? Experimentamos. Sí, pues cuando éramos niños de repente, pues mamá nos castigó, mamá nos pegó, nos dio, ¿sí? Porque pues la educación en ese momento se transmitía de generación y generación, se transmitía a veces así, de esa manera, a través de golpe, a través de tal vez maltrato, pero porque estaba también en su educación y no tenían otra forma. Entonces muchas de esas cosas, de tal vez esos maltratos, para algunas personas dicen, bueno, está bien que a mí me hayan corregido de esa manera porque con eso me formé el carácter y con... Maravilloso que lo veas así. Pero a muchas personas nos generó muchas heridas, nos generó mucho rechazo y nos generó también, o nosotros sentimos que pues nos están maltratando, que nos están humillando, que nos abandonaron, que nos rechazaron. Como niños tuvimos esa experiencia. Y entonces, este niño herido que tenemos adentro, que teníamos, pues, o que seguimos teniendo de repente, este niño herido es el que cuando es adulto, todavía no puede ser adulto, porque en sus relaciones está saliendo este niño herido, está saliendo este niño que se sintió así. Hago mucho hincapié en que se sintió, porque nos sentimos así, nos sentimos humillados, nos sentimos traicionados, incluso cuando nuestros padres tal vez no cumplen sus promesas, ¿verdad? O sea, voy a ir a ver a la actuación, o voy a estar presente aquí y no está, o vamos a ir de viaje y no llega, ¿sí? O algo le pasó a la madre y no puede estar. Entonces yo durante mucho tiempo acumulé estas experiencias y claro, cuando yo crecí y comencé a salir, a tener mi vida, a tener mis relaciones, ¿no? Mamá quería saber eso, quería que yo como hija le cuente, ¿sí? Quería, y yo era un casco cerrado, pues, o sea, era así, totalmente negada a contarle porque sentía que una vez más, es como que ¿para qué le voy a contar si siempre me va a juzgar? ¿Para qué le voy a contar si siempre me va a criticar? Eso, lo único que hablaba era que yo tenía una herida. Y era algo que realmente no podía ver en su momento, ni siquiera era capaz de mirarle y prestarle atención. Cuando le presto atención a esta herida emocional que yo tengo, bueno, heridas con mi mamá, ¿sí? Cuando pasa esto, pues yo decido abrir. Y esta apertura no fue fácil, para serte sincera. No fue, ay, sí, hoy día me voy a abrir y voy a abrir mi corazón y le voy a contar. No fue así. Fue un trabajo de mucha introspección, de mucho estar mirándome a mí, de decir, ¿qué es lo que yo tengo que sanar si ellos tuvieron la culpa? Una cosa así, ¿verdad? Porque siempre estamos como al inicio de este proceso, no queremos hacernos responsables. No queremos decir, wow, esta vida vine a experimentar y quiero ver qué es lo que yo quiero ver, mejor dicho. Porque yo lo que veía en ese momento era todo lo que no me gustaba de mamá. O sea, yo veía que me criticaba, yo veía que siempre estaba juzgándome, que todo tenía que ser perfecto para ella. O sea, yo solo le veía lo negativo, porque me había dolido, ¿verdad? Pero me había dolido a mí, entonces yo nunca sané eso. Y obviamente esto se fue sumando a la falta de comunicación y entonces yo nunca pude desarrollar una buena relación con mi mamá hasta el momento en el que yo decido, en el que yo elijo, mejor dicho, dejar mis máscaras. Súper importante lo que te voy a decir ahorita. Las máscaras que nos generamos cuando somos niños, ¿sí? Porque imagínate, yo de 8 o 9 años, pues veo, nace mi hermano, pasa todo esto, y mi mamá me empieza a tratar como si yo fuera grande. O sea, hace esto, hace el otro. Mi mamá antes como que se ponía a jugar conmigo, pues todo el tiempo estaba pendiente de mí, pero pues cuando nace mi hermano cambia su enfoque, su atención, y yo no lo percibo, yo no me doy cuenta. Lo único que yo me doy cuenta era que mi mamá era mala y que había cambiado, que me gritaba, que me pegaba y etcétera, ¿no? Entonces yo solo podía ver eso. Entonces esa es la herida que se me había generado. Inconscientemente cuando ya no, estamos grandes decimos, bueno, sí, pues mi mamá pues me gritó, me puso recta sí, pero eso también te generó heridas. Y si no has sido capaz de verlo y no has sido capaz de encontrar ese punto en el cual puedes conectar con la esencia del ser de tu mamá. Esto es lo que me pasó a mí. Y ahí justo entró mi mamá a esta transmisión y estoy muy feliz porque cuando yo empiezo este proceso, una de las primeras cosas que yo hago es abrirme con mi mamá. Es decirle a mi mamá, esto me dolió, yo me sentía así, yo sentía que tú me hiciste esto y entonces yo comencé a sacar todo, ¿no? Gracias a Dios mi mamá fue muy abierta porque ella también estaba en su proceso. Algo que nos toca entender como hijos es que los padres no vienen con un manual, mamá no viene con un manual de cómo ser madre. Y entonces, yo desde ese punto, cuando me abrí, y obviamente esto fue después de un proceso de haber
ha estado allí, hacerme decir, abre la capa de cebolla, saca todo eso que tienes allí. Y entonces, cuando elijo hablar con mamá y decirle, me dolió todo esto, y yo estaba pues hecho un mar de lágrimas y además tenía todo un embrollo aquí en esto, aquí en el pecho, porque son las emociones no curadas, ¿verdad? Son las emociones que se quedan aquí y que como niño percibimos. Entonces, en ese momento, cuando yo elijo decirle a mamá, me dolió tal, me dolió, pero no desde el te juzgo, sino desde el, mira, me duele esto y por eso yo era así, y por eso no te podía contar nada, y por eso me sentía así. ¿Saben lo más hermoso que fue de ese momento? Primero, que mi mamá se abrió conmigo y me dijo algo que yo nunca me voy a olvidar. Me dijo, cuando tú empezaste a crecer, yo no sabía cómo tratarte. O sea, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo tratarte como niña, como adolescente, o sea, no sabía cómo, porque no lo sabía, ¿verdad? Porque en ese nivel de conciencia que tenemos todos, cuando tú eres madre o cuando traes un niño al mundo, no sabes qué hacer, lo vas a experimentar. Y esa fue la experiencia que nos tocó vivir como madre e hija. Y de verdad, afortunadamente, nos volvió a tocar esta experiencia de sanar estas heridas, de sanar yo como hija, de sentirme así y de reconocer quién era mi mamá. De quién era ese ser de luz que me había traído al mundo, que me había cuidado, que me había dado todo lo que ella podía desde su nivel de conciencia. Desde esa experiencia que ella tenía, no podía darme los abrazos que yo quería porque ella no sabía cómo hacerlo. ¿Me explico? Entonces yo vine a experimentar eso, yo vine a aprender de esa experiencia y gracias a ella también pude aprender todo eso. Y entonces para mí ha sido maravilloso luego darme cuenta de todas las heridas que he venido sanando simplemente por dejar las máscaras afuera. Esto es algo que tal vez nos cueste, sí. Es dejar el ego, es no me importa lo que piensen, es me va a doler porque tú te aperturas, ¿sí? Y te aperturas y no necesariamente va a salir súper bien como tú deseas. Este mismo ejercicio lo hice con papá y me fue muy mal. Me fue muy mal. Y algo que me preguntan allí, Vania me dice, si ya murió, ¿cómo se puede sanar? Esto se puede sanar internamente, a nivel, hay unos actos simbólicos que tú puedes hacer para sanar, porque esto que yo le dije a mi mamá, se lo dije y ella pudo haber estado como no pudo haber estado. Lo que yo requería era sacar y soltar todo lo que yo tenía a nivel inconsciente. Otra cosa que yo hice mucho fue sacar todo lo que yo pensaba, y aquí anoten por favor, escriban en un papel todo lo que sientes. Primero pon todo lo que te duele, todo lo que te lastimó, todo lo que todavía sientes aquí atorado. Requieres, si no has sanado, no sabes cómo, una de las formas es empezar a sacar eso, ¿sí? Yo te sugiero que lo hagas en un acompañamiento, o sea, es decir, que alguien te diga cómo hacerlo, que alguien te guíe. Hay algunos rituales, en realidad son más que guías de cómo hacerlo, ¿verdad? Pero básicamente sacar, es como sacas lo que tienes acá, lo puedes hacer con palabras, puedes hacerlo gritando al mar, puedes hacerlo, o sea, la idea es un poco sacar a nivel inconsciente todo esto. Gracias a Dios yo tuve la dicha de poderlo hacer sentada con mi mamá aquí al frente, las dos llorando y abrazándonos y literal lo que yo sentí, nunca me voy a olvidar de que ese día yo sentí que traía una mochila de este tamaño, que tenía piedras y rocas enormes, y cuando yo hice esto, yo solté. O sea, dije, no puede ser que llevo 20 y tantos años cargando todo esto en mi vida. Y es así, muchos de nosotros cuando somos niños vivimos esas experiencias que se van acumulando hasta nuestra adolescencia, que se van acumulando hasta nuestra juventud y luego pasan desapercibidos porque pues digo, bueno, así es la relación con mi mamá, ¿no? Así es, o así es la relación con mi papá. Y entonces nunca nos atrevemos a mirar por qué la relación está así, por qué siento esto. ¿Sí? En algún momento yo he trabajado mucho en la relación con mi mamá, aunque ella de repente ya no lo sabe, porque pues hay muchas cosas que yo todavía siento porque yo me generé eso de niña, ¿no? Yo lo percibí así. Y entonces todavía siento algunas cosas, ay, está diciendo esto y mi mente está el juicio. Pero ahí te quiero decir algo también, que he trabajado mucho. Mamá siempre, 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 siempre en el árbol genealógico va a estar arriba. Tú jamás en el árbol genealógico, energéticamente, jamás vas a poder estar encima de mamá. Cuando tú energéticamente te pones encima de mamá, es decir, tú quieres ser la mamá de tu mamá, y eso nos pasa cuando somos hijos, que queremos saberlo todo y tener la razón, porque pues, simplemente leímos un libro más, porque estudiamos algo más, y etcétera. Queremos saber más que mamá, ¿sí? Y entonces queremos corregirla y decirle lo que tiene que hacer y cambiarla. Y bueno, si te pasa eso, hay que observar mucho que de repente energéticamente tú quieres estar arriba de mamá.
¿Y qué pasa cuando...? Acá hay muchas conferencias, hay una creo que de constelaciones, ahí seguro lo deben explicar más, yo te voy a hacer un resumen. En constelaciones familiares lo que te dicen es, mamá te da permiso para la abundancia. Entonces, cuando yo quiero estar encima de mamá, ¿cómo me va a dar permiso para la abundancia? ¿Cómo ella me va a bendecir energéticamente si yo siempre quiero estar arriba? Obviamente esto es inconsciente, ¿verdad? Obviamente nosotros no nos damos cuenta hasta que tomamos conciencia y tú dices, ya estoy de nuevo en un juicio con mi mamá, ya estoy diciéndole de nuevo qué tiene que hacer, o ya estoy queriendo que cambie. ¿Por qué queremos que cambien nuestros padres? ¿Por qué queremos que mamá sea diferente? Y ahí también, ayer justo tomaba una clase de arquetipos y actos de psicomagia y actos simbólicos, y justo hablábamos de los arquetipos con mamá. Ustedes saben que el arquetipo de mamá, uno de los arquetipos de mamá es la tierra, ¿no? O sea, porque la tierra, por eso le decimos la madre tierra, es nuestra conexión con la tierra, con los pies, porque es la que conecta, la tierra nos da vida, ¿se dan cuenta? Entonces, si tú en este momento estás manifestando alguna situación de repente que no tienes ganas de vivir o por ahí hay mucha depresión, hay este tipo de situaciones en las que no estás muy conectado con la vida, probablemente haya algo a nivel, puede ser a nivel emocional de esta vida o a nivel transgeneracional que esté relacionado con esas memorias de mamá, porque acuérdate que heredas, pues. Entonces no necesariamente puede ser herencia de mamá hacia ti, herencia de la abuela. Y entonces yo a veces, yo antes que ni quería saber, no me metía en las reuniones familiares, no hacía nada. Ahora ando preguntando, ¿y qué hacía mi abuelito? ¿Y a qué hacía mi abuelita? ¿Y a qué se dedicaba? ¿Y qué le pasó cuando era niña? ¿Y cómo fue su vida? Y entonces, pues eso me hace conocer más a mi clan, me hace más conocer la historia familiar para ver qué se está repitiendo en mi vida o qué es lo que yo puedo soltar y liberar para que mi clan y en mis siguientes generaciones, si es que tengo hijos, se libere, ¿verdad? Para que se siga liberando también a nivel inconsciente. Entonces recuerda, esa relación que tú sanes con tu mamá también va a hacer que tú sanes parte de la relación con tu hija o con tu hijo. Al sanar la relación con nuestra mamá, sanamos la relación con nuestras siguientes generaciones. Es maravilloso. Cuando yo empecé a trabajar en mi ser, ¿sí? No solamente tuve esta apertura con mamá, como les dije, soy muy bendecida porque tuve la apertura de mi mamá, que ella también entró a algunos procesos a sanar. Y recuerda que mamá también tiene su proceso. Mamá también está en su proceso. Tú no tienes por qué meterte en su proceso de vida. Muchas veces yo como hija quería que mi mamá haga cosas, ¿no? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no le dices a mi papá? ¿Y por qué no sé qué? Y entonces yo todo el tiempo quería meterme. Entonces quería meterme como si fuera, pues yo fuera la mamá de ella o fuera alguien que tenía que decirle lo que tenía que hacer. Y no es así. Mamá siempre va a ser mamá, mamá siempre va a ser arriba, siempre es la que nos dio la vida. Jamás vas a poder cambiar eso, nunca. Ese es un hecho que jamás vas a poder cambiar. Mamá te dio la vida y eso es todo, eso es suficiente para honrarla, para amarla, para respetarla, ¿sí? Y para verla como esa luz, como esa que te nutre, ¿sí? Si tú tienes problemas con la nutrición, revisa tu relación con mamá. Problemas con la leche, con los lácteos, relación con mamá. Hay muchas cosas que nos indican que hay que sanar con mamá. Así que yo te invito, más que te metas a que te duela, no, es simplemente métete a identificar la herida y decir conscientemente, esto es, bueno, me duele pues. Me dolió que me dijera esto, me dolió que me sentía así, me dolió que no me llevara al parque cuando era niña. Hay cosas que tú dices, pero esas cositas no son importantes. Para los niños sí lo son. Para los niños son sumamente importantes las promesas que les hace, todo lo que les dices, porque pues se queda grabado para ellos. Entonces se nos queda grabado y tú también como niño debes recordar que seguramente viviste tú con tus padres y a veces se te olvida. Y entonces dices, sí, yo pues honro, amo a mamá, sí, pero dentro, o sea, el que la ames y el que la honras no significa que no tengas una herida con ella. No significa que no haya algo que sanar, no significa que haya algo que trascender, que a pesar de que ya te dolió y hasta que te olvidaste, pues hay memorias internas que todavía están ahí corriendo en automático, que eso hace que generen de repente en este momento alguna situación, alguna circunstancia. Muchos que ahorita dicen, no tengo dinero, o estamos en el tema de la abundancia, de generar abundancia, es porque hay un tema ahí con mamá. Acuérdate, mamá te da la abundancia, te da permiso para que seas abundante, así que tú eres mamá primero también. Déjame decirte que les des la bendición a tus hijos, les digas, te dejo libre, que seas abundante, dejo que sigas tu vida, que seas libre, que seas lo que tú quieres ser, que seas feliz, te doy mi bendición, por favor, como padre, dile, como madre, como padre, dile esto a tus hijos y los vas a liberar energéticamente. Y tú como hijo no quieras cambiar a tus padres, ámalos, honralos, respétalos y sana tu relación con ellos. Esa herida que tienes no tiene nada que ver con ellos, es contigo, es yo nada más sanar, es yo nada más decir, gracias porque viví esta experiencia
y me ha permitido en esta vida trascenderlo. En esta vida, qué maravilloso que me haya tocado con mamá. O sea, sí, pues mamá con esta experiencia que me brindó, me ayudó a trascender estas emociones, me ayudó ya a pasar todo eso. Así que bueno, esto ha sido un homenaje también para mamá, homenaje para ti, mamita, mi mamita Juana Córdoba, te mando millones de bendiciones, un beso enorme, te abrazo, te amo, te respeto, te honro, y también lo mismo para sus mamás. Todo el tiempo mamá nos está dando ese permiso a la abundancia, así que mientras tú tengas más emociones o más memorias liberadas y sanadas, también te recomiendas mucho Ho'oponopono, lo siento, perdón, gracias, te amo, mamá. Hay mucho por observar, por introspectar, por sanar, ¿sí? Pero sobre todo para que podamos elegir, no desde esas heridas, sino elegir desde un alma sana, desde una mente sana, desde un ser, desde esa gracia divina, no desde la herida, no desde me dolió, no desde que no quiero que me rechacen, no desde que no quiero que me abandonen. Entonces, hay mucho que sanar. Agradecida infinitamente con todas las madres, con la madre tierra. 1.000.000 de besos y de bendiciones. Comparte este video si te agregó valor. Saludos para todas las madres de su clan también. Honren a todo su clan, cómo vinieron aquí en la vida. Gracias a ellos por todo lo que trascendieron. Gracias. Lo siento, perdón. Gracias, te amo. Nos vemos en otra oportunidad y me siguen en mis redes sociales. Por aquí les dejo arriba para compartir más información. Bye bye.